Hola, seguidores de Expresión Forense y Coforense, bienvenidos a la sección de entrevistas con especialistas del área forense con el fin de conocer con más detalle las ciencias, áreas y disciplinas que coadyuvan en la impartición de justicia. El día de hoy le damos la bienvenida a Laura Quiñones Urquiza, diplomada en Criminología, Criminalística y Derechos Humanos y especialista en la técnica de perfilación criminal. Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Fernanda. Mucho gusto. Bueno, para comenzar, vamos a hablar un poco sobre esta técnica, que la Ujú. técnica del perfil criminal, pues es una herramienta que se basa para la investigación de la criminología forense, que Ujú. nos va a ayudar con ciertas características muy específicas como la personalidad, la edad, el sexo, el estilo de vida del agresor. Cuéntenos un poco más a detalle qué es un criminal y cuáles son esas características de alerta. Bueno, un criminal es una persona que realiza conductas antisociales y que esas conductas antisociales están tipificadas en los códigos penales de cada país, ¿sí? Es decir, hay personas que pueden cometer algunas conductas antisociales, por ejemplo, no sé, escupir a alguien en la calle, ¿sí? A las 3 de la mañana donde no hay testigos. Esa es una conducta antisocial, pero no tiene que ver nada, digamos, con una tipificación, no es un delito. Uh -huh. ¿Se entiende? Es decir, hoy en día, por ejemplo, lo que se llama la divulgación de imágenes íntimas, ¿sí? En Internet, y que no está consensuada, o lo que deriva del anglicismo la porno venganza, que está mal dicho para mí, eso, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es una contravención y no es un delito. ¿Se entiende? Sí, Pero claro. es algo que para mí es gravísimo y que cuando es efectuado contra las mujeres es realmente dañino y tendría que ser un delito grave. Ahora, la segunda pregunta que vos me haces, que es cómo se determina un perfil criminal y quizás cómo es la estructura. En realidad el perfil criminal de autor desconocido a lo que apunta es a través de la evidencia que hay en un expediente judicial durante una investigación, lo que busca es reducir el número de sospechosos y tratar de orientar la investigación hacia un número de personas que tienen ciertos rasgos de personalidad, características, probable ocupación, probables alteraciones sexuales, parafilia, puede también estar relacionado con encontrar, cuando se da muchas veces en violaciones seriales, en homicidios seriales, y también se utiliza, ¿sabes en qué? En robo a bancos, lo que son bandas de robo a bancos, que van en bandas, roban bancos de cierta área, ¿sí? A bancos o a diversos, pero que son la misma banda, diversos, digamos, comercios, pero son la misma banda. Ahí se pueden utilizar otra herramienta que es la técnica del perfil geográfico criminal, que es la que analiza el desplazamiento para poder, ¿cómo decirlo?, elaborar una hipótesis del probable lugar de residencia o trabajo de estas personas, ¿no? Sí, bueno, como usted nos comenta que esta filtración de imágenes íntimas en Argentina no es delito, aquí en México sí es delito y tenemos la ley Olimpia que castiga de 3 a 6 años de prisión o hasta 9 años, depende quién haga esa acción, sea cónyuge o servidor público. Y esta ley Olimpia ya está aceptada en 21 estados de la República Mexicana. Y para entrar más un poco más detalles sobre estas conductas antisociales, ¿cómo son esas características de alarma de un agresor? Que sí podemos detectar en la vida cotidiana esas alertas. Pero respecto a qué, digamos, conducta te referís vos, Ajá, a como comportamiento de un criminal, vaya. de un criminal Uh-huh. específicamente, y yo lo llamaría, hay algunas cuestiones que tienen que ver, como vos decís, con la vida cotidiana, pero que por lo general no son tomadas en cuenta por las personas que viven en su círculo íntimo, ¿sí? Pero sí por los otros. Y esto por lo general. Por ejemplo, vos tenés muchos femicidas o feminicidas, como lo llaman en otros países, donde han tenido conductas precausoras de violencia contra la mujer y que no han sido notadas precisamente por las mismas víctimas. No han sido tomadas en cuenta como señales de alarma. ¿Se entiende? Por una cuestión de negación, por una cuestión de miedo,
o porque muchas veces estos sujetos son muy manipuladores y no solo obran el miedo, sino con la manipulación de que la víctima incluso se siente culpable de lo que ha hecho. Claro. Pero hay otras señales de alarma que son muy evidentes a veces, que están relacionadas al desapego con el dolor de los otros, o sea, el distanciamiento emocional de lo que puede estar padeciendo alguien que sufre determinados, no sé, consecuencias emocionales, físicas, psicológicas, respecto a conductas que ellos mismos han realizado. Esa poca comprensión, la no conmiseración, la insensibilidad en realidad, ¿no? Y las cuestiones que tienen que ver, que son muy del psicópata, que es el egocentrismo, pero que no siempre están presentes en todos, digamos, las personas, ¿sí? Es decir, todos tenemos rasgos psicopáticos por momentos, pero no quiere decir que convivamos con ellos día a día, ¿eh? Por ejemplo, cuando vamos por la calle y vemos un niño durmiendo en la calle, o hay determinados países donde hay ciudades donde sujetos le dan una bolsa de pegamento a niños de 5 o 6 años que duermen en la calle para que inhalen, y uno pasa y no dice nada. Estas conductas desafectivas que tenemos todos respecto a ese sufrimiento también son conductas psicopáticas. ¿Se entiende? Pero no convivimos constantemente con eso. Ok, sí, se entiende, muchas gracias. Y referente al tema del homicidio, ¿cuáles serían los factores que hace que una persona cometa este hecho de homicidio? Puede ocurrir, digamos, hay uno de los preceptos básicos de la criminología que dice que cualquier persona en cualquier determinado contexto es capaz de matar o de realizar cualquier conducta antisocial grave, que puede ser también un delito en contextos de hambre, de guerra, por ejemplo. Digamos que una persona normal, apegada siempre a las normas, sin factores de riesgo, digamos, sociales, ni siquiera personales, que puedan llevar a pensar que esta persona pueda llegar a matar. Pero a veces matar a alguien puede darse por una cuestión que está relacionada, no sé, a la legítima defensa, ¿sí? Donde uno está eximido de eso, digamos, de culpa. Puede uno llegar a matar en una situación de riña, donde uno entra a un lugar, se da una pelea, una reyerta, y se va subiendo, se va subiendo, se va ebullicionando como si fuese la leche, ¿viste? Cuando hierve, que rebalsa, y eso ocurre con la ira. En este caso, yo te pongo un ejemplo muy claro, que se lo tomo a un amigo norteamericano que me parece genial, que dice, así como el alcohol embriaga a las personas y deprime las funciones, digamos, del sistema nervioso central, la ira hace absolutamente todo lo contrario, ¿sí? Es decir, embriaga también a las personas, y esto ocurre muchas veces en situaciones, no sé, de emoción violenta también. ¿Mm? Muy bien, perfecto. Bueno, yo le quiero hablar sobre un estudio que se hizo en Florida sobre que a varias personas, y también igual tomaron de ejemplo a varios asesinos seriales, se tomó una tomografía cerebral y se detectó en ese estudio que no había actividad en el sistema límbico cortical, es decir, que estas personas no mostraban empatía, cuestiones de preocupación, emociones. Y mi pregunta es, ¿puede ser que un criminal se forme dentro del ámbito social en donde él vive o es genético? Pueden existir dos, o sea, ambos factores de riesgo criminógeno pueden aparecer, ¿eh? Es decir, puede ser una persona que tiene una predisposición genética como en la psicopatía, como vos citás, me parece que debe estar relacionado con el caso de James Fallon, un neurocientífico californiano, que dentro de las tomografías computadas que él estudia de criminales sumamente violentos, puso lo que se llama el grupo control, es decir, tomografías computadas de personas normales, con actividades prosociales durante lo largo de su vida, y encuentra una que está de más, ¿sí? Dentro, pero que pertenecía al grupo control. Cuando va a ver cuál era la de él mismo, que era un cerebro Sí. similar al de muchos de estos criminales violentos. Entonces, y más afín a lo que es la psicopatía. Es decir, que en él había una predisposición genética, pero lo que ocurrió acá es que estos factores de riesgo, digamos, personales, como lo es esta predisposición genética, se vio opacado por los factores de riesgo sociales, es decir, la crianza,
los modelos que tienen que ver con el trabajo, la familia, todo lo que es prosocial, opacó e impidió que florecieran todas estas conductas disvaliosas y antisociales, ¿sí? Pero también se puede dar, por ejemplo, si uno recuerda a Lombroso, que aparece, bueno, con la estructura del cráneo del hombre y todas sus facciones, etcétera, que dio lugar también a cosas que eran espantosas como la eugenesia y el nazismo. Tratar de cambiar al hombre. Se trataba de deshacer el hombre perfecto de acuerdo a la teoría de César el Hombroso, pero después recordemos que aparece Edwin Sutherland, que lo que dice es que no, que el delito se aprende, y tiró abajo absolutamente toda la teoría lombrosiana. Él dice que Claro. el delito es una cuestión de aprendizaje. Y todos estos delitos que hayan sido bien vistos dentro de un grupo social, aunque sea reducido, van a, digamos, impactar en la persona que a veces tiene el delito como opción. Por eso puede haber una buena crianza, pero si en determinado, digamos, en determinadas edades entre los 10 y 17 años, que nosotros en criminología llamamos el grupo de riesgo, ¿sí? Tienen figuras, digamos, ideales de personas que están muy apegadas al delito o cuestiones que tienen que ver con las conductas antisociales, pueden llegar a ser como una especie de aprendizaje de esto, o personas, digamos, adultas que no tienen ningún factor de riesgo ni social, etcétera, pueden constituir en delitos graves, como por ejemplo lo que se llama mediáticamente la corrupción, ¿sí? Es decir, personas que son, digamos, trabajan en los gobiernos y en esas, digamos, áreas donde no faltó ni la educación, ni hay miseria, y sin embargo concretan este tipo de delitos que son tan dañinos para la sociedad. Entonces, vos tenés distintas teorías y son todas interesantes, ¿no? Sí, claro. Y viene, hablando ya sobre eso de asesinos seriales, existe o en algunos países no se tiene registro sobre asesinos seriales. ¿Esto tiene que ver con la cultura de cada país? Por ejemplo, si vos te referís específicamente a Estados Unidos, pensemos que Estados Unidos tiene una población muy grande, y pensemos también en nuestros países donde hay crímenes sin resolver. Y Claro. muchas veces estos crímenes sin resolver lo que carecen es de una sistematización, digamos, a través de lo que es un sistema informático, donde uno lleve un registro preciso de determinadas conductas que aparecen en tal homicidio, por ejemplo, las firmas o huellas psicológicas en asesinos en serie. Por ejemplo, que también se encuentran en homicidios simples, que por ahí no son tan homicidios simples, sino que directamente pertenecen a un asesino en serie, pero nosotros lo ignoramos. ¿Por qué? Porque no hay una vinculación de casos que a mí me permita, a través de determinados lugares o provincias o estados, saber que este tipo de modus operandi, con esta firma, con esta escena, es muy similar a esta otra. Lo que sí se pueden vincular mayormente en algunos países es la cuestión del delito sexual, siempre y cuando el sujeto, el violador o el delincuente sexual no haya utilizado determinadas precauciones, ¿sí? Es decir, hay bancos de semen donde uno sabe y tiene registrado que tal líquido seminal o tal muestra de semen con cierto ADN pertenece a este hecho delictivo, a esta agresión sexual, y a veces se pueden así vincular otros casos en otros lugares, ¿no? Y Sí, asociarlos claro. a una sola persona. Sí, claro, va a ser distinto, ¿no? Como la cultura de cada país, de cómo la educación tiene que ver muchísimo cómo se educa, ¿no? Porque la educación, pues sí, es muy diferente en cada país. Y bueno, ya para terminar esta entrevista, ¿qué aspectos debe tomar un especialista referente al diagnóstico para determinar si la persona vuelve a cometer un delito o no lo vuelve a cometer? Mira, el tema del diagnóstico es ámbito pura y exclusivamente de la psicología y de la psiquiatría. Ellos, a la hora de hacer un diagnóstico, lo que hacen es lo que se dice una entrevista especial, que tiene determinado encuadre. Utilizan herramientas de exploración psicológica o, digamos, mental en la psiquiatría,
Así que yo no me quisiera meter en un ámbito que no es el mío, en una incumbencia que no me pertenece. Si bien estudié hasta cuarto año psicología, realmente sería un atrevimiento de parte mía opinar y responder esto y decirle a otros especialistas cómo tienen que hacer su trabajo. Lo que sí se utiliza en lo que es la criminología, ¿sí? Son herramientas de valoración de riesgo futuro, que antes se llamaban como los predictores. Eso era 2006, 2007, por ahí. Hoy en día se utiliza, por eso se habla de valoración del riesgo, ¿sí? Es decir, qué factores de riesgo criminógeno aparecían y cuáles son los que continúan, ¿sí? Y sobre cuáles factores de riesgo criminógeno que son dinámicos, es decir, que se pueden cambiar, porque aquellos factores de riesgo criminógeno estáticos, que son históricos, biográficos, no los podemos cambiar, pero sí otros. Por ejemplo, ¿qué decirte? Un factor de riesgo criminógeno, pero de protección criminógena, por ejemplo, sería una persona que acaba de ser liberada por un delito de ataque sexual a menores, salió de la cárcel. Entonces yo tengo que valorar que este sujeto, yo sé que no va a cambiar su apetencia, o sea, es algo que es imposible, ¿sí? Para el pederasta, cambiar ese gusto que tiene y esto que le gusta. Lo que puedes controlar, el pedófilo, según el DSM-5, la pedofilia es un trastorno, digamos, es una enfermedad mental, pero la pederastia es un delito. Entonces, si yo no exijo o pido o sugiero que esta persona no se acerque a los niños, y estoy omitiendo ahí, no estoy trabajando sobre un factor de riesgo criminógeno. ¿Se entiende? Es decir, Sí. evitar y decirle al sujeto que tiene prohibido acercarse a menores, a niños, o trabajar en cuestiones que tienen que ver con niños. ¿Mm? Sí, Para claro, evitar el riesgo. sí, no hay forma de cambiar, ¿no? Como sus gustos. Y bueno, Laura, excelente trabajo que haces. El equipo de Revista Expresión Forense y Coforense te agradece una vez más por esta entrevista. Y muchísimo gusto, Laura. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias. Muchas gracias, seguidores de Expresión Forense y Coforense. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, darle like a esta entrevista y compartir con sus amigos. Muchas gracias, Laura. Gracias.